Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente les saludo desde la Ciudad de México, en nombre de Matolab Diagnostic, en nombre de Grupo Segesa. Queremos, primero que nada, agradecer la participación de cada uno de ustedes en este curso que hemos diseñado de algunos temas de importancia hematológica. Algunos son frecuentes, algunos no tanto. Y bueno, reincorporarnos nuevamente. Les ofrecemos una disculpa por la situación que ha pasado. Se ha salido un poco de nuestras manos. Hemos tenido actividades que nos han impedido de cierta manera estar con ustedes, pero bueno, aquí estamos tratando de resolver. Y la intención es que grabemos el día de hoy no solamente la parte que queda pendiente o que ha quedado pendiente, sino además que podamos concluir este tema que corresponde a la parte de la hemostasia. Por alguna razón hay algunos temas que no fueron grabados. Hubo ahí por alguna situación, hubo algún problema en la grabación. Lo vamos a volver a grabar, por eso estamos iniciando estamos iniciando antes del tiempo que generalmente hemos establecido para poder grabar aquellos temas que ustedes, quizás algunos de ustedes ya pudieron ver. El día de hoy, el, el programa que tenemos establecido para cada uno de ustedes es abordar la leucemia mielomonocítica crónica y la leucemia mielomonocítica juvenil, dos entidades que corresponden a las neoplasias hematopoyéticas mieloides, que entran dentro de la clasificación de las neoplasias mieloproliferativas, mielodisplásicas, un aporte bastante bueno por parte de los que integran la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar de la leucemia linfocítica crónica B, una neoplasia bastante frecuente en los pacientes adultos, que como todas las neoplasias, al parecer, en el momento que comprendemos todos esos cambios genéticos, todos esos cambios moleculares, nos vamos dando cuenta que en realidad no es una sola enfermedad, sino que tiene varios subtipos dependiendo de las alteraciones genéticas y moleculares que nos brindan un pronóstico para cada una de estas enfermedades. Vamos a hablar de la leucemia de células peludas, que no está frecuente como la leucemia linfocítica crónica B. Sin embargo, representa un diagnóstico diferencial y a veces un poquito complicado establecer el diagnóstico, porque estas células neoplásicas, a pesar de que salen a la sangre periférica o infiltran la sangre periférica, la realidad es que lo hacen con muy poca cantidad de células. Entonces, el diagnóstico se debe establecer a través del aspirado, la biopsia de médula ósea, para poder ver la infiltración a gran escala de estas células neoplásicas. Vamos a abordar dos leucemias de estirpe T, la leucemia prolinfocítica T, que tiene características morfológicas, inmunofenotípicas y clínicas totalmente diferente a la que vemos en la leucemia linfocítica crónica B. Recordar que la mayor parte de las neoplasias linfoides son neoplasias de pacientes adultos, no los vamos a encontrar en niños, a no ser que estuviéramos hablando, por ejemplo, de una leucemia linfoblástica aguda B o T, en donde la edad es un factor pronóstico, al igual que otras características del paciente, pero que bueno, la mayor parte de las neoplasias linfoides, a partir de los siguientes estadios de maduración, van a ser neoplasias totalmente de adultos. Vamos a hablar de una leucemia que se conoce como leucemia de linfocitos grandes granulares TCD8, que no se diagnostica porque la realidad es que la sintomatología de estos pacientes es muy pobre. Tenemos una anemia que obviamente no responde a los tratamientos habituales como los hematínicos, hierro, vitamina B12 o folatos, porque en realidad hay una inmunosupresión por estas células neoplásicas, ya sea en la médula ósea o incluso al salir estas células a la sangre periférica. Vamos a hablar del linfoma de Hodgkin. La realidad es que el linfoma de Hodgkin no es un diagnóstico hematológico. No tenemos las herramientas en el primer nivel de atención para poder diagnosticarlo. Sin embargo, bueno, vamos a ver lo que realmente hace el patólogo a través de la revisión morfológica, a través de los estudios de inmunohistoquímica para poder establecer el diagnóstico de cada una de estas entidades. Y aunque la realidad es que parecen diagnósticos sencillos, algunas veces se pueden superponer estas entidades y corresponde precisamente el criterio del personal de laboratorio o el criterio en este caso, del servicio de patología para poder establecer el diagnóstico más apropiado. Vamos a hablar del mieloma de células plasmáticas contra la leucemia de células plasmáticas, dos entidades totalmente diferentes, mientras que la primera tiene un curso subagudo que responde
a veces pobremente a los tratamientos, que tienen recaídas muy frecuentes. En el caso de la leucemia de células plasmáticas, que parece no ser ni clínica ni morfológicamente la misma entidad con una evolución, sino más bien parecen ser dos entidades totalmente diferentes. La realidad es que la leucemia de células plasmáticas tiene un comportamiento bastante agudo, es bastante agresiva y lamentablemente los esquemas de tratamientos responden peor que incluso que el mieloma de células plasmáticas, mucho, por mucho peor. Y bueno, vamos a comenzar con la parte de la hemostasia. Esperamos que más o menos a las 4 de la tarde podamos ya empezar con estos temas y no vamos a seccionarlo, sino que básicamente vamos a ir hablando el tema por completo, tratando de evaluar los aspectos básicos de la hemostasia, la cascada de la coagulación in vivo, cómo se estudia la hemostasia en el laboratorio. Y aquí tenemos un problema bastante grande porque muchas veces cuando nos enseñan la hemostasia se hace bastante complicada porque no nos delimitan cuando se trata de una, por ejemplo, en el caso de la coagulación, cuando es una coagulación in vivo y cuando es una coagulación in vitro. Hay muchas cosas que in vitro se van a simular, pero que de ninguna manera van a ser igual y ustedes lo van a ver. Y entonces, no solamente se tienen que abordar los aspectos clínicos del paciente, que en estos casos es de manera muy crucial, sino que se tienen que saber qué pruebas pedir y cómo abordar estos pacientes. Vamos a hablar también de la trombopenia o trombocitopenia inmune primaria asociado al virus del Epstein-Barr y vamos a concluir con la pseudotrombocitopenia asociado a EDTA. Es un diagnóstico bastante sencillo, sin embargo, me parece que no se establecen los diagnósticos de manera rápida, de manera sencilla como parece, porque el personal de laboratorio a veces hace la biometría demasiada, digamos, no la hace en el momento, sino que deja pasar mucho tiempo. A estos pacientes incluso le han querido retirar el vaso porque no responden a tratamiento, a los tratamientos habituales como los esteroides, y entonces tenemos un serio problema, ¿no? Entonces decíamos que en esta primera parte vamos a hablar acerca de la leucemia mielomonocítica crónica y la leucemia mielomonocítica juvenil, dos entidades prototípicas de este grupo de clasificación que corresponde a las neoplasias mieloproliferativas, mielodisplásicas. En el pasado no podíamos establecer específicamente dónde poder agrupar estas enfermedades porque tenían un comportamiento dual. Por una parte, veíamos pacientes, permítame tantito, bueno, mil disculpas, estábamos con un paciente y decíamos la leucemia mielomonocítica crónica y la leucemia mielomonocítica juvenil van a tener características morfológicas muy similares, pero comportamientos clínicos totalmente diferentes, a pesar de que ambas enfermedades se encuentran dentro del grupo de las neoplasias mieloproliferativas mielodisplásicas. Este es un punto bastante atinado por parte de la OMS porque en el pasado no sabíamos si clasificarlas como mieloproliferativas o como mielodisplásicas. Y la realidad es que tiene un comportamiento híbrido, un comportamiento dual. Por una parte vamos a ver el incremento de ciertas líneas celulares, pero por otra parte vamos a ver la muerte prematura de estas células intramedular y por lo tanto citopenias en sangre periférica. No son neoplasias que simulen o que sean similares a la leucemia granulocítica crónica, donde en la fase crónica observamos citosis o aumento de ciertas líneas celulares, sino que aquí vamos a ver citopenias, que además es importante recordar que conocemos la mayor parte de los eventos que conducen a una alta tasa de proliferación celular, es decir, aquellos oncogenes o genes supresores de tumores que están involucrados en cada una de estas neoplasias. Sin embargo, no conocemos todos los eventos que conllevan a la muerte celular, de tal manera que, a pesar de ser una entidad ya muy bien definida, el comportamiento puede ser diferente en cada uno de estos pacientes. Curiosamente, hemos estado abordando un grupo de enfermedades y es impresionante cómo en el segundo o tercer nivel de atención
el avance que ha tenido la genética, la biología molecular, los esquemas de tratamiento, comprendiendo obviamente cada una de estas alteraciones que tienen estas neoplasias, generando esquemas específicos que eviten recaídas, que hagan una recuperación en los pacientes en el tiempo que tengan la quimioterapia, una remisión completa, que no sean tanto los efectos adversos y que además dispongamos de otros tratamientos, por ejemplo, las inmunoterapias, antes de llegar incluso al trasplante de progenitores hematopoyéticos. Es impresionante cómo cada vez vamos avanzando en esta parte que corresponde a la hematología y es específicamente el tratamiento, la evaluación, pronóstico y tratamiento. Y también es evidente cómo ha avanzado la tecnología para poder hacer cosas más rápidas en el primer nivel de atención. Antes una biometría hemática la hacíamos en alrededor de 1 hora y hoy prácticamente una biometría hemática en cuestión, por lo menos los datos numéricos los podemos obtener en cuestión de 1 o 2 minutos máximos. Sin embargo, también hay que mencionarlo, es triste ver cómo los laboratorios que cuentan con el servicio de hematología, y lo digo entre comillas, en realidad no forman parte del diagnóstico de estas enfermedades porque no tienen las herramientas suficientes, porque no se les ha dado las herramientas, y entonces nunca terminan derivando al paciente de manera inmediata, y cuando llega a un segundo o tercer nivel de atención, el pronóstico ya no es tan bueno para el paciente. O porque finalmente el laboratorio no le preocupa más que generar una biometría hemática con números y que prácticamente el clínico sea el que tome la responsabilidad en algún momento si el paciente tiene o no que ser derivado, con a veces datos numéricos crudos que requieren una interpretación. Entonces, esta es la parte que quizás estamos fallando y queremos siempre impactar en las personas que reciben este tipo de cursos o diplomados. Pero bueno, vamos a continuar con la leucemia mielomonocítica crónica y decíamos que se encuentra dentro del grupo de las neoplasias mieloproliferativas mielodisplásicas, como usted logra ver aquí, de la clasificación de las neoplasias de los tumores hematopoyéticos y tejidos linfoides que establece la Organización Mundial de la Salud, y son las dos entidades prototípicas de este grupo. Adicionalmente vamos a encontrar otra como la leucemia granulocítica crónica o mieloide crónica típica, BCR-ABL negativo, la neoplasia mieloproliferativa mielodisplásica con sideroblastos patológicos y trombocitosis, que es una entidad que apenas antes la teníamos como una entidad provisional, ahora ya la tenemos como una entidad totalmente aislada o ubicada en este grupo de clasificación. Y tenemos también las neoplasias mieloproliferativas mielodisplásicas inclasificables, que repito, cada vez que vamos avanzando y comprendiendo más la dinámica del cáncer, vamos ubicando cada una de estas entidades y aquello que antes no podíamos clasificar, ahora ya lo tenemos en un sitio específico. Bien, hablamos de las neoplasias mieloproliferativas mielodisplásicas, son neoplasias, finalmente son mieloides, son crónicas, que sobrelapan características híbridas entre una neoplasia mieloproliferativa y una neoplasia mielodisplásica. Es decir, es una mutación que se genera en una célula tronco hematopoyética que por un lugar, en una línea, da origen a alta tasa de proliferación celular, que en este caso serían neutrófilos y monocitos, en el caso de la leucemia mielomonocítica crónica y la leucemia mielomonocítica juvenil, y por otro lado, da lugar a muerte prematura de las células en la médula ósea, lo que da origen a citopenias como anemia y trombocitopenia. Se manifiestan por tener al menos una citopenia y al menos una citopenia y al menos una citosis en sangre periférica. La maduración se encuentra intacta, predominan las células maduras y generalmente está asociada a displasia morfológica, y hay que tener muchísimo cuidado. Una cosa es la displasia funcional, es decir, las células no funcionan bien, que es lo que siempre va a suceder en estos fenómenos mielodisplásicos, y la otra es la displasia morfológica, es decir, esos cambios morfológicos que hacen que la célula no sea tan bonita, y que recuerden, la fealdad es la evidencia de una muerte prematura. Así que estas células muy probablemente van a terminar muriendo intramedularmente. Los blastos o equivalentes de blastos, como los promonocitos, representan menos del 20% en la sangre y en la médula ósea.
Hay que tener cuidado porque estas neoplasias, a medida que va avanzando el tiempo, van acumulando nuevas mutaciones y pueden parar la maduración. Cuando llegaban a ser monocitos y neutrófilos feos, ahora resulta que ya no van a llegar a ese estadio de maduración, sino que más bien se van a quedar detenidos en la etapa de blasto y entonces puede ir aumentando el número de blastos hasta convertirse en una leucemia aguda sin tratamiento, obviamente, y por provenir de una neoplasia que contiene un componente mielodisplásico es de mal pronóstico. Vean cómo decíamos que sobrelapa características de neoplasias mieloproliferativas y neoplasias mielodisplásicas, por eso no lo podemos agrupar en un grupo en específico. Conocer obviamente cuáles son los datos de mielodisplasia es importante, es decir, recuerden que la displasia la vamos a evaluar en las células mieloides, no en las células linfoides, y tenemos, por ejemplo, la diseritropoiesis, disgranulopoiesis y dismegacariopoiesis, es decir, dis, el prefijo dis, que significa fealdad o algo mal hecho, que no es tan bien hecho la parte de la línea roja en el caso de los eritroblastos. Vean cómo cuando deberían ser totalmente redondos, estos son binucleados, o tienen cambios megaloblastoides, es decir, son más grandes de lo normal, de lo habitual, y en realidad no se trata por una deficiencia de vitamina B12 o folato, sino que es propiamente de la clona neoplásica, un problema en los genes, en el DNA, o pueden tener multilobulación en el núcleo cuando deberían ser totalmente redondos. En el caso de la disgranulopoiesis, hablamos de neutrófilos, por ejemplo, sin gránulos primarios, que se ven totalmente grises, probablemente pareciéndose a un monocito. Neutrófilos, en este caso, o basófilos, sin gránulos o con núcleos redondos o en forma de donas. Neutrófilos o monocitos, que en este caso sería un monocito con un núcleo bastante alargado, que repito, no tiene nada que ver con la deficiencia ni de vitamina B12 ni de folatos. Estas son entidades que se adquieren por una mutación en el DNA y conllevan al desarrollo de estas morfologías anómalas. Y en el caso de las dismegacariopoiesis, hablamos de una displasia en los megacariocitos, por ejemplo, megacariocitos enanos y monolobulados, que obviamente eso lo veríamos en la médula ósea, pero en la sangre periférica el reflejo serían las plaquetas que no tienen esos gránulos alfa, que vamos a hablar más adelante cuando veamos hemostasia, que son importantes para que se lleven a cabo los procesos de activación plaquetaria, generación de factores de crecimiento para, por ejemplo, células endoteliales, o generación, por ejemplo, de factor de von Willebrand que le va a permitir a la célula adherirse. Vean, vamos a comenzar con la leucemia mielomonocítica crónica. Ya decíamos cuáles son las características que se representan en esta neoplasia, mutación en una célula troncomatopoyética, que por un lado da origen a alta tasa de proliferación en líneas celulares como neutrófilos y monocitos, y por otro lado, una muerte prematura intramedular de células como eritroblastos y megacariocitos, dando lugar en la sangre periférica de anemia y trombocitopenia. Anemia que es de moderada a grave y trombocitopenia lo mismo de moderada a grave. Estos son los criterios diagnósticos para la leucemia mielomonocítica crónica, que aquí está con el año 2016, pero recuerden que las primeras clasificaciones o los primeros papers que nos hacían ver las adaptaciones o readaptaciones que hizo la OMS salieron libremente en el Internet a partir del año 2016, así que no hubo realmente cambio adicional con respecto a estas neoplasias. Debemos tener una monocitosis persistente en la sangre periférica mayor a 1000. Recuerden que en el caso de la leucemia mielomonocítica crónica y en el caso de la leucemia mielomonocítica juvenil, además de las características clínicas que son totalmente diferentes, el comportamiento clínico, el pronóstico de la enfermedad, la edad también juega un papel muy importante porque la leucemia mielomonocítica crónica se presenta en pacientes adultos, mientras que la leucemia mielomonocítica juvenil se va a presentar en pacientes pediátricos. ¿Estamos? Entonces decíamos la monocitosis persistente en la sangre periférica mayor a 1000 monocitos por microlitros, o con monocitos que representan más del 10% de la cifra total de leucocitos. Vamos a ver más adelante que tenemos dos entidades, una que atiende a una alta tasa de proliferación celular, es decir, vemos leucocitos mayor a 13,000 células por microlitros, y en otra tenemos una disminución en donde prevalece el fenómeno de mielodisplasia, y entonces tenemos leucocitos por debajo de ese 13,000, a veces incluso llegan a ser leucocitos de 1000, y entonces no cumplimos el criterio de los monocitos de más de 1000, pero si hay más del 10% de la cifra total de leucocitos, pues obviamente puede entrar dentro de este primer criterio de clasificación.
No debe cumplir con los criterios de la OMS para BCR-ABL, de lo contrario, obviamente, se trataría de una leucemia granulocítica crónica o como los nuevos, como los nuevos morfólogos la llaman, leucemia mieloide crónica. No debe haber antecedentes de una mielofibrosis primaria o criterios de mielofibrosis primaria, policitemia vera o trombocitemia esencial. Permítame tantito. Sin evidencias de reordenamientos en los receptores del factor de crecimiento derivado alfa, derivado beta, del factor de crecimiento de fibroblastos o una nueva mutación que se llama PSN1-JAK, en donde básicamente se ven beneficiados con los famosos inhibidores de tirosina sinasa, no todos, y es un grupo bastante problemático porque ahí hemos visto cómo se engloban una gran cantidad de enfermedades neoplásicas, sean mieloides, linfoides, mielodisplásicas, solamente por tener estas alteraciones o estos reordenamientos y algunas responder a, o verse beneficiadas más bien a inhibidores de tirosina sinasa. Pero bueno, la situación es que no debe tener evidencia de esos reordenamientos. ¿Y cómo sabríamos que habrían esos reordenamientos? Porque recuerden que estos reordenamientos se asocian a una alta cantidad de eosinófilos en sangre periférica y en médula ósea. Debe haber menos del 20% de blastos en sangre periférica y en médula ósea. Tener cuidado porque ya dijimos que los promonocitos, que son células que le preceden que son células que en un estadio de maduración más maduro, la Organización Mundial de la Salud los ha denominado blastos plus. Por lo tanto, la suma de blastos y promonocitos dará lugar a un aumento total de blastos. Debe ser de menos del 20% de blastos. Displasia en una o más líneas mieloides. A veces sucede que no hay tanta displasia, sin embargo, si reúne los otros requisitos, todavía se puede establecer el diagnóstico. Por ejemplo, la monocitosis, hay muchas condiciones reactivas que pueden llevar al aumento de monocitos, pero esta monocitosis debe de persistir durante al menos 3 meses y, repito, excluir todas las causas que puedan. Ay, ¿dónde? ¿Cómo se sale? Bueno, entonces aquí está un panorama general de cómo es el comportamiento de la leucemia mielomonocítica crónica. Vean que la mutación se da en la célula tronco hematopoyética, en una célula madre. Finalmente esa mutación se arrastra hasta células un poco más maduras, no hay una detención en la etapa de blasto. Por una parte hay aumento de neutrófilos y de monocitos y por otra parte hay muerte prematura intramedular de eritroblastos y megacariocitos en sus diferentes etapas, dando lugar a citopenias como anemia y trombocitopenia en la sangre periférica. Debido al descubrimiento de diferencias moleculares y clínicas entre la llamada leucemia mielomonocítica crónica tipo mieloproliferativa y tipo mielodisplásica, hay que hacer esa distinción porque esto nos permite valorar no solamente la sintomatología del paciente, sino además el pronóstico del paciente. Fíjense, la leucemia mielomonocítica crónica, tipo mieloproliferativa, es cuando tenemos un conteo por arriba de 13,000 células por microlitros o por arriba de 13,000 leucocitos por microlitros. En cambio, la tipo mielodisplásica es cuando tenemos un conteo por debajo de esa cifra de leucocitos. Las tipo mieloproliferativas generalmente están asociadas o tienen alteraciones asociadas a la señalización de RAS y MAP quinasa. Y estas tienen un comportamiento mucho mejor que las mieloproliferativas, que están asociadas más a una muerte prematura. La leucemia mielomonocítica crónica tipo mieloproliferativa, pues obviamente habrán síntomas constitucionales como fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, además de la infiltración que en algún momento pudiera haber de estas células leucémicas, que no es tan frecuente como lo que vemos en la leucemia mielomonocítica juvenil, pero finalmente hay que tenerlo en consideración. Y en el caso de la leucemia mielomonocítica crónica tipo mielodisplásicas, los síntomas van a ser consecuencia de la insuficiencia hematopoyética, es decir, si el paciente tiene anemia, dependiendo de esa profundidad de la anemia, el paciente tendrá síntomas de palidez, astenia y disnea, ¿no? Si el paciente tiene trombocitopenia, tendrás desde desarrollo de petequias hasta sangrados mucho más profundos que pueden conllevar a la muerte del paciente.
Vean, por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de neoplasias o dos tipos de leucemia mielomonocíticas crónicas. La tipo mielodisplásica, donde tenemos menos de 13,000 leucocitos, en este caso es 1,580 leucocitos. Vean, el paciente no tenía anemia, aunque el volumen corpuscular medio es de 106.7 femtolitros. Frecuentemente, por alguna razón que no conocemos o comprendemos bien, las neoplasias, tanto mielodisplásicas como las linfoproliferativas, siempre permiten un aumento de ese volumen corpuscular medio que la mayor parte de las ocasiones no tiene que ver con deficiencia de folato ni de vitamina B12. Vean, las plaquetas se encuentran limítrofes al valor de referencia normal bajo, pero creo que vean los monocitos en un equipo de 5 partes. Quiero que vean los monocitos, el 25% del conteo total. Decíamos que muchas veces no vamos a encontrar los 1,000 monocitos que necesitamos para establecer el diagnóstico, pero cuando tenemos más del 10% del conteo total de leucocitos, ese puede ser el primer criterio diagnóstico. En cambio, vean la leucemia mielomonocítica crónica tipo mieloproliferativa, donde existen más de 13,000 células por microlitros. Vean aquí 40,000 leucocitos, la hemoglobina de 13.2, un volumen corpuscular medio que también es alto, las plaquetas que se encuentran limítrofes al valor de referencia normal bajo, qué curioso, de 156 y 157 siendo pacientes totalmente diferentes. Y vean aquí los monocitos, cuantificándolo en valor absoluto, serían 2,350, cuando el valor de referencia normal máximo para un paciente adulto mayor es tan solo de 800 células por microlitros. Aquí están viendo las características morfológicas, que esto obviamente no lo evalúa un clínico, sino más bien lo tiene que evaluar una persona de laboratorio que se encuentre adiestrado para la revisión morfológica, y en donde vamos a ver un aumento en neutrófilos, por eso se llama leucemia mielomonocítica, es decir, un aumento en la parte de mielo comprende a los neutrófilos y la parte monocítica comprende justamente a los monocitos. Y vean, hay un aumento de neutrófilos, 1, 2, 3, y un aumento de monocitos, claramente evidenciados. ¿Estamos? A veces las células son tan feas que no se pueden diferenciar si se trata de un neutrófilo o de un monocito, y con eso hay que tener muchísimo cuidado, y entonces por eso requerimos de algunas tinciones citoquímicas enzimáticas como la tinción doble de esterasas para tratar de separar cuál es neutrófilo y cuál es monocito. A veces son características híbridas incluso. Puede ser un neutrófilo que tenga marcadores de monocitos, es decir, son células que tienen comportamientos mielodisplásicos y que muchas veces tienen esas características morfológicas que las hacen totalmente feas y aberrantes. Vean, por ejemplo, aquí este monocito con un núcleo bastante alargado, o este que están viendo acá, o el que están viendo acá. Vean este, ¿sí? Son características morfológicas que vamos repitiendo. En este caso no había tanta displasia. En estos casos de abajo ya había una cierta displasia. Y hay que tener muchísimo cuidado con estas células porque cuando se empiezan a sumar, los promonocitos que están aquí, junto con los blastos, estaríamos hablando de un estadio que va pasando de un estadio a otro. Y si hay más del 20% en la suma de blastos y promonocitos, entonces diríamos que se trata de una leucemia mieloide aguda proveniente de una leucemia mielomonocítica crónica, que muchas veces pasa a la famosa M4, a la leucemia mielomonoblástica, pero proviene en realidad de una leucemia mielomonocítica crónica. Vean las esterasas dobles. Teñimos con una enzima que se llama alfa-naftilacetato esterasa a los monocitos y con otra enzima que se llama cloroacetato esterasa a los neutrófilos, y entonces podemos diferenciar claramente hacia dónde se está dirigiendo mayormente la línea celular, o en caso de haber comportamiento híbrido que morfológicamente sean un poco difícil de valorar, podemos hacer esta distinción para poder ver cuáles son las poblaciones, ¿sí? Tener muchísimo cuidado con la médula ósea. Es necesario hacerla porque a veces la cantidad de blastos o promonocitos no suelen ser o no son los mismos que tenemos en la sangre periférica, por eso se deben de comparar a ver si nos están quedando almacenados los blastos o los promonocitos en la médula ósea, pero se requieren los dos elementos. Cuidado porque muchas veces quieren establecer el diagnóstico a través de la médula ósea, y recuerden que los monocitos no son células tisulares, son células que encontramos en la sangre periférica que cuando pasan al tejido se convierten en una célula totalmente madura, mayormente macrófago,
pero se pueden convertir en otras células como osteoclastos, células dendríticas presentadoras de antígeno, incluso células dendríticas plasmocitoides. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque probablemente en la médula ósea había todos esos datos de displasia, el aumento del tejido hematopoyético, mucho de esas células muriéndose intramedularmente. Sin embargo, el componente monocítico probablemente no lo vea ahí. ¿Estamos? Por eso requiere los dos elementos. Vean cómo es una médula ósea hiperplásica, es decir, no le cabe ningún elemento más. Hay un aumento de esas células intramedularmente y a pesar de ello, muchas de esas células como los eritroblastos o incluso los megacariocitos van a morir dentro de la médula ósea, entonces van a tener una eritropoiesis y una megacariopiesis ineficaz, dando lugar a anemia y trombocitopenia. Vean, por ejemplo, cómo son los monocitos. Algunos no son tan bonitos, pero bueno, no se pueden evaluar a través de una biopsia. Y si obviamente lo que obtiene es una biopsia, va a necesitar de la inmunohistoquímica, por ejemplo, utilizando el CD14 que nos permite evidenciar a los monocitos. Y fíjense una cosa muy curiosa. ¿Cómo sabemos que en realidad los monocitos cuando pasan al tejido se convierten en una célula en específico, dependiendo de las necesidades del cuerpo, sobre todo a célula dendrítica plasmocitoide? Porque hemos visto que las leucemias mielomonocíticas crónicas, no todas, cuando pasan a la médula ósea, los monocitos, cuando pasan a la médula ósea, que en realidad recuerden, los monocitos tienen que madurar. Una vez que llegan a la médula ósea, aparecen cúmulos de células dendríticas plasmocitoides evidenciadas con el CD123. Recuerden que si este es un proceso monoclonal, ya está dirigido hacia una línea celular que si pudiera estar parada la maduración, finalmente ya no tiene, y si pudiera madurar, ya no tiene elementos suficientes para poder irse a una derivación a otra, sino que está dirigido. En este caso puede ser una leucemia mielomonocítica crónica con cierta diferenciación hacia células dendríticas plasmocitoides. Actualmente, eso es lo que están haciendo la mayor parte de las personas que estudian estas neoplasias. Están tratando de evidenciar cuál sería la derivación de estas leucemias mielomonocíticas crónicas, a qué estirpe celular, en caso de madurar, sería el abordaje diagnóstico, ¿no? Perdón, el tipo de célula que se va a derivar. Esto pudiera impactar en el tratamiento, no lo sabemos, pero bueno, son dentro de los estudios que se están haciendo. Vean, por ejemplo, la infiltración en otros órganos como el vaso. Fíjense cómo infiltra no solamente la pulpa blanca, sino también la pulpa roja, que también requerimos obviamente del inmunomarcaje, en este caso del CD14, y además a través del CD34 para observar las células inmaduras como los blastos, que están aquí marcados, no son tantos. Y bueno, decíamos, la leucemia mielomonocítica crónica puede subdividirse en 3 categorías dependiendo del número de blastos y promonocitos, tanto en sangre periférica como en médula ósea. La leucemia mielomonocítica crónica tipo 0, y esto es importante, porque muchos autores no quieren clasificarla de esta manera, dicen que se les hace totalmente tonto, pero a mí me parece importante desde el punto de vista pronóstico del paciente, no tanto el diagnóstico. Si ustedes ven la evolución de estos pacientes, aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen una leucemia mielomonocítica crónica tipo 0, a una tipo 2, se van a dar cuenta que el pronóstico es totalmente diferente. Mientras que una ya se está acercando a una leucemia aguda, la otra está muy lejos de serlo. Vean, por ejemplo, la leucemia mielomonocítica crónica tipo 0 tiene menos del 2% de blastos en sangre periférica y menos del 5% de blastos o promonocitos en médula ósea sin presencia de bastones de agua. La leucemia mielomonocítica crónica 1 tiene del 2 al 4% de blastos en sangre periférica o 5 al 9% en médula ósea y menos del 5% menos del 5% de blastos en sangre periférica, menos del 10% de blastos en médula ósea y sin presencia de bastones de agua. Y la leucemia mielomonocítica crónica 2, del 5 al 19% de blastos en sangre periférica, 10 al 19 en médula ósea o presencia de bastones de Auer, menos del 20% de blastos en médula ósea y en sangre periférica. ¿Estamos? Vean una biometría. Permítanme un minuto, por favor. Bueno, mil disculpas. La misma situación pacientes. Entonces, quiero que vean, por ejemplo, la leucemia mielomonocítica crónica 0. Ya decíamos cuánta cantidad de blastos.
que a medida que va evolucionando, vean por ejemplo en esta fotomicrografía, vemos neutrófilos y monocitos totalmente maduros que pueden o no ser feos, pero la suma de blastos y promonocitos no son más del 2%, perdón. A medida que va avanzando, vamos encontrando células como blastos o incluso bastones de Auer, aumento de promonocitos, hasta que llega una fase blástica en donde ya supera el 20% de la suma de blastos y promonocitos. El inmunofenotipo no es importante para el diagnóstico, sin embargo, probablemente después lo requiera para saber si todavía quedan alguna clona residual de estas neoplasias, aunque no es lo que se acostumbra. Dentro de las cosas que podemos encontrar en una leucemia mielomonocítica crónica es la expresión aberrante de estos marcadores como el CD2. Vean, por ejemplo, acuérdense que aquí la clona azul es la que prácticamente estamos evaluando, y CD56, y la baja expresión de marcadores mieloides como el CD3, el CD15, el CD36 y HLA-DR. Además, podemos encontrar marcadores que obviamente permiten la distinción cuando las células no son tan displásicas entre monocitos y neutrófilos, marcadores mieloides de neutrófilos y marcadores de tipo monocítico. Ahora, hay anormalidades genéticas están muy bien documentadas o asociadas a procesos mielodisplásicos como la trisomía 8, como la de lesión del 7 o la de lesión del brazo largo del cromosoma 7, la trisomía 21 o cariotipos monosomales y complejos, pero la realidad es que lo más frecuente es que se presenten alteraciones moleculares como ASXL1, ZPP1, CRSF2, U2AF1, CF3B1, lo cual la suma de estas alteraciones moleculares y genéticas me permite estratificar el riesgo. ¿Estamos? Cuidado porque la mutación en SF3B1 da lugar a la formación de sideroblastos patológicos que se conocen en la literatura como sideroblastos en anillos, los cuales se intoxican con hierro por alguna mutación en la formación de la protoporfirina, y entonces los eritroblastos se mueren intramedularmente. Es decir, ya tenemos un comportamiento mielodisplásico que va a hacer que se mueran los eritroblastos. Pero si adicionalmente se están intoxicando con hierro, pues obviamente se van a morir aún más, y entonces estos pacientes pueden tener una anemia mucho más profunda y además absorción de grandes cantidades de hierro. Y por cada transfusión, pues obviamente se va a duplicar o triplicar la absorción de ese hierro. Y hay que tener mucho cuidado porque la gran mayoría de estos pacientes tienen demasiado hierro, hay que cuantificarle la ferritina, porque por encima de 1000 hay que empezar a dar quelantes de hierro, porque esto puede generar una destrucción del órgano en donde se esté depositando el hierro. ¿Estamos? Algunos de estos pacientes se ven beneficiados a través de la administración de vitamina B6 o piridoxina. Al parecer, grandes dosis de piridoxina, grandes dosis de vitamina B6 permite que se forme la protoporfirina y el hierro no se esté quedando atrapado en las mitocondrias, destruyendo las mitocondrias y destruyendo al eritroblasto. Vean las anormalidades moleculares y genéticas y epigenéticas en la leucemia mielomonocítica crónica, cada una obviamente formando parte de un componente diferente de estas neoplasias, por ejemplo, componentes del pleisosoma, modificación de la cromatina histonas, complejos de cuecinas, señalización celular, otros genes supresores, metilación e hidroximetilación. La evolución obviamente tiene que ver primero con mutaciones o probablemente con mutaciones epigenéticas por encima del gen, y a medida que va avanzando esta leucemia, pues vamos a tener asociación o va a estar asociada a otras alteraciones que finalmente van a conllevar al desarrollo de la leucemia. Vean, por ejemplo, las primeras mutaciones son las que impulsan a que se lleve a cabo la leucemia, y finalmente son mutaciones adicionales como RUNX1, SF3B1, NOTCH, CEPA, que dará lugar a la neoplasia en cuestión. Vean, por ejemplo, cuáles son las mutaciones, el número de pacientes o la frecuencia con la que se presentan, siendo la de mayor frecuencia la mutación en ASXL1, TET2 y CRSF2. La mayor parte de los pacientes, o gran parte de los pacientes que tienen un componente mielodisplásico, tienen un problema epigenético. Hay que quitar estas proteínas o estos complejos para que se pueda obviamente abrir el DNA
y poder sintetizar una proteína en específico, que probablemente sea un gen supresor de tumor, para evitar la alta tasa de proliferación celular. Dentro de esto tenemos tratamientos como la azacitidina o decitabina. Bien, vamos a hablar acerca de la leucemia mielomonocítica juvenil. Un minuto, por favor. Bien, vamos a continuar con la leucemia mielomonocítica juvenil. Es una enfermedad que, a diferencia de la leucemia mielomonocítica crónica, el comportamiento morfológico es exactamente el mismo, solamente que el comportamiento clínico es mucho más agresivo, es totalmente diferente, es mucho más agresivo. La edad nos puede dar obviamente la pauta para poder diagnosticarla como una enfermedad o como otra. La realidad es que los monocitos que encontramos en esta neoplasia son muy infiltrativos. Los pacientes en realidad no van a tener una calidad de vida mala por el aumento de blastos, sino más bien por la infiltración que tienen estas células leucémicas a diferentes órganos. Hay disfunción orgánica, hay infiltración en vaso, en hígado, en riñón, en otros órganos en donde el paciente precisamente muere por estas condiciones, ¿no? Y decíamos, esta neoplasia, al igual que la leucemia mielomonocítica crónica, no llamamos leucemia mielomonocítica juvenil porque el comportamiento no es crónico, es un comportamiento subagudo por la infiltración de estas células neoplásicas, sobre todo los monocitos, en donde también vemos un aumento de neutrófilos y de monocitos, pero existe citopenias en sangre periférica que evidencian una muerte prematura de estos elementos hematopoyéticos como los eritroblastos y los megacariocitos dentro de la médula ósea. No existe un aumento de blastos, de hecho frecuentemente encontramos un número bastante bajo de blastos, incluso a veces es totalmente nulo el número de blastos y promonocitos, y las manifestaciones clínicas van a ser las generadas por las citopenias, como la anemia, sangrados o equimosis, precisamente por la baja cantidad de plaquetas, dolor óseo y en articulaciones, fiebres recurrentes e infecciones, dolor abdominal, ganglios linfáticos crecidos y dificultad para respirar. Muchos de esos acontecimientos van a estar dados por la infiltración de los monocitos en esos órganos. La edad de presentación es de 0 a 14 años, vean, y lamentablemente el diagnóstico, a pesar de que se pueda establecer, el pronóstico es bastante malo. El 15% de los casos ocurren en infantes con desórdenes como el síndrome de Noonan, en donde hay mutación en la línea germinal, o el 10% con niños con la enfermedad llamada neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen, en donde vemos estas manchas café con leche que son prototípicas de esta enfermedad conocida como neurofibromatosis tipo 1. Vean cómo se da la transducción de señales. Comprender esto es importante porque nos va a permitir identificar dónde está esta alteración molecular y cómo puede estar asociada a una alteración genética. Vean, de manera normal llega el mitógeno, se dimerizan los receptores, hay una fosforilación en las colas intramembranales o intracitoplásmica, y esto permite la fosforilación subsecuente de varias proteínas que finalmente dan lugar a la activación de RAS. Vean cómo RAS se le quita el GDP y se coloca un GTP, y entonces RAS está totalmente activado. Tenemos tres tipos de RAS, KRAS, NRAS y HRAS, siendo estos dos primeros los de mayor importancia clínica, los que generan la mayor parte de neoplasias, tanto hematopoyéticas como no hematopoyéticas. Una vez que se activa este sistema, hay que desactivarlo a través de una fosfatasa conocida como GAP, que también se conoce como neurofibromina tipo 1, que es justamente la que está mutada en la neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen. Por eso estos pacientes tienen alta predisposición al desarrollo de este y otros tipos de neoplasias, pero esto es de las más frecuentes. Y vean que este RAS activado permite la activación o la fosforilación y activación de las MAP quinasas de BRAF, de MEK y de ERK, de tal manera que ERK se transloca al núcleo y permite la activación de un factor de transcripción, dando origen a la progresión del ciclo, a la proliferación celular y a la no muerte celular. Ahora, déjenme ver. Ok. Ahora, ¿qué pasa si alguna de estas moléculas está mutada y está perpetuamente activada, como sucede en diferentes tipos de cáncer?
Pues vean que cuando está mutada la neurofibromina, pues obviamente no se desactiva el RAS. RAS queda perpetuamente activado, está perpetuamente activando a las maquinasas y por lo tanto la célula continuamente está en progresión del ciclo celular y evitando la apoptosis. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en los pacientes que tienen alta predisposición al desarrollo de la leucemia mielomonocítica juvenil, como la enfermedad de von Recklinghausen. Los criterios para la leucemia mielomonocítica juvenil: el conteo de monocitos más de 1000, el porcentaje de blastos en sangre periférica, incluyendo promonocitos, debe ser del menos del 20%, aunque la realidad es que muchas veces no vemos incluso o están totalmente ausentes estas células. Frecuentemente hay esplenomegalia, frecuentemente, a diferencia de la leucemia mielomonocítica crónica que puede o no haber, aquí casi siempre hay esplenomegalia por el grado de infiltración de estas células neoplásicas. Y obviamente debe haber ausencia de cromosoma Filadelfia o gen de fusión híbrido BCR-ABL. De lo contrario, estaríamos hablando de una leucemia granulocítica crónica que, aunque es rara en niños, se ha visto algunos casos raros en pacientes pues, pediátricos, ¿no? Estudios genéticos, uno es suficiente, por ejemplo, que haya mutaciones somáticas en PNTP11, que está aquí, KRAS o NRAS, diagnóstico clínico de neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen, o enfermedad o mutación en el gen de la neurofibromina, que es una fosfatasa, mutación en la línea germinal de CBL, mutación y pérdida de heterocigosidad de CBL. Para los pacientes sin características genéticas, además de las características clínicas y hematológicas enumeradas en la parte número 1, se deben cumplir los siguientes requisitos: una alteración genética asociada a displasia como la monosomía del 7, e incremento, por ejemplo, de la hemoglobina fetal, que al parecer nos da un pronóstico de la enfermedad. Precursores mieloides o eritroides en el frote de sangre periférica, hipersensibilidad a estos factores de crecimiento de granulocitos o monocitos en ensayo de colonias, que es extremadamente raro que lo hagan y que además no es un estudio bastante común ni sencillo de hacer, y la hiperfosforilación de STAT5. Y vean cómo son las células. Exactamente igual que la leucemia mielomonocítica crónica. Lo que le va a sugerir el diagnóstico es precisamente, uno, quitar todas las causas de monocitosis reactiva; dos, la edad del paciente. Y obviamente el cuadro clínico. Vean, son monocitos, algunos vacuolados, de hecho, parecen, ni siquiera se ven anómalos, y quiero que vean la presencia de eritroblastos en sangre periférica, lo cual se puede inferir que hay una hematopoiesis, por lo menos una eritropoiesis extramedular. El aumento de la hemoglobina fetal hay un aumento marcado de la hemoglobina fetal en cariotipos normales. Curiosamente, hay hipergamaglobulinemia policlonal, presencia de autoanticuerpos, anemia macrocítica, sobre todo en pacientes con monosomía del 7, y puede existir anemia microcítica por deficiencia de hierro o una pseudo-alfa-talasemia, que hay que tener muchísimo cuidado, porque muchas veces vemos el cuadro clásico de una talasemia, le hacemos la inducción de pelotitas de golf o de hemoglobina H por esta prueba citoquímica de azul de crescilo brillante y observamos eso. Entonces, indica que también la serie roja es parte del producto clonal, ¿no? Vean, por ejemplo, este pacientito, el crecimiento de organomegalia, el crecimiento del vaso y del hígado. Y la médula ósea, pues va a ser una médula ósea hiperplásica con ciertos rasgos morfológicos probablemente de fealdad, pero finalmente el diagnóstico requiere no solamente de la sangre periférica, sino también del aspirado de médula ósea, sobre todo para contar el tipo de blasto. Hay infiltración en la región portal, vean, del hígado, hay infiltración en los sinusoides hepáticos, en el vaso, infiltración en la pulpa roja, vean, por ejemplo, y obviamente se requiere el estudio de citometría, el estudio de inmunohistoquímica, en este caso, para poder establecer el diagnóstico. Que más que una biopsia de médula ósea, lo ideal sería tener o contar con un aspirado de médula ósea para tener toda la batería de los anticuerpos monoclonales y poder, obviamente, establecer, sobre todo si hay aumento de blastos o de promonocitos. El tratamiento, pues, frecuentemente, el tratamiento de elección para estos pacientes es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Lamentablemente responden muy pobremente a las quimioterapias. Estos pacientes responden de manera muy mala a las quimioterapias y el tratamiento curativo es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Sale?
Bueno, con esto hemos concluido la parte que quedaba pendiente de la leucemia mielomonocítica crónica y la leucemia mielomonocítica juvenil. Vamos a tomar 3 minutos de descanso para continuar con la leucemia linfocítica crónica B. Antes de iniciar con la leucemia linfocítica crónica B, si alguien tiene una pregunta para que la podamos abordar, en este momento vamos a dar un pequeño espacio para que también pueda yo ir a ver un paciente que tengo aquí pendiente. Me den tantita oportunidad y regresamos, ¿sale?